Qué bien se burla del dolor ajeno, quien nunca sintió dolores. Pero qué luz es la que asoma por allí. El sol que sale ya por los balcones de oriente. Sale, hermoso sol, y mata de envidia con tus rayos a la luna, que está pálida y ojeriza, porque vence a su hermosura cualquier ninfa de tu coro. Por eso se viste de amarillo color. Qué necio el que se arree con sus galas marchitas. Es mi vida, es mi amor el que aparece. ¿Cómo podría yo decirle que es señora de mi alma? Nada me dijo, pero ¿qué importa? Sus ojos hablarán y yo responderé. Pero qué atrevimiento es el mío si no me dijo nada. Los dos más hermosos luminares del cielo le suplican que le sustituya durante su ausencia. Si sus ojos resplandecieran como astros en el cielo, bastaría su luz para ahogar a los restantes, como el brillo del sol mata el de una antorcha. Tal torrente de luz brotaría de sus ojos que haría despertar a las aves a medianoche y entonar su canción como si hubiese venido la aurora. Ahora pone la mano en la mejilla. ¿Quién pudiera tocarla como el guante que la cubre? Efectivamente, como muchos de vosotros y de vosotras habrá adivinado, el texto que acabo de leer pertenece al acto segundo de la obra publicada por vez primera en el año 1597 y titulada La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta. Se trata en concreto de la escena segunda que tiene lugar en el jardín de la familia Capuleto. Romeo Montesco, noble joven de Verona, es quien habla. En tanto, se asoma al balcón su querida Julieta, a quien precisamente acaba de conocer, pero de quien se ha enamorado perdidamente. Amiga, amigo, buenas tardes. Soy Tomás Sánchez. Bienvenidos a la estantería de Radio Proverso. Gracias, muchas gracias por estar ahí una semana más. Hoy he querido recordar al escritor inglés William Shakespeare, quien pocas presentaciones necesita, la verdad, cuando se acaba de cumplir 458 años de su nacimiento, así como 406 de su muerte. En efecto, William Shakespeare vino al mundo un 26 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Warwickshire, falleciendo en la misma localidad del Reino de Inglaterra el 3 de mayo de 1616. Su vida transcurrió, pues, durante los reinados de Isabel I, última descendiente de los Tudor, y Jacobo I, quien inauguraría la dinastía de los Estuardos. William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido también como el Bardo de Avon, está considerado como el autor más importante de la literatura inglesa y uno de los más célebres, con toda justicia, de la literatura universal, a la altura de nuestro Miguel de Cervantes, Dante Alighieri, Homero o Virgilio. Y es que, como siempre me gusta recordar, por algo los clásicos son clásicos. Aunque ya era conocido y celebrado en su época, la fama de Shakespeare aumentaría en el siglo XIX, cuando los románticos y los victorianos lo tomaron como autor de culto en sus movimientos literarios. En el XX, sus escritos fueron adaptados y redescubiertos por diversas corrientes artísticas, intelectuales y escenográficas. Poeta y sonetista, además de dramaturgo, se dice que él mismo se valoraba más como lírico que como autor dramático, y solamente como tal esperaba perdurar a su tiempo. Aunque escribió sobre todo poemas extensos, narrativos y mitológicos, se le recuerda especialmente como un excepcional autor de sonetos puramente líricos. No obstante, son sus tragedias, comedias y dramas históricos los que sobre todo han labrado su fama en el mejor sentido del término. Entre las primeras destacan Macbeth, Hamlet o Romeo y Julieta, pareja símbolo universal del amor imposible, inspirada en una antigua leyenda acerca de la rivalidad entre dos familias de la Italia medieval, pero con indiscutibles referencias, por otra parte, al mito de Píramo y Tisbe, recogido por Publio Ovidio Naso en el libro cuarto de sus Metamorfosis, y reelaborado ampliamente en el Renacimiento y Barroco. Pero volviendo al fragmento de dicha obra con el que hemos abierto el programa de hoy, diré que pertenece a la ya clásica traducción
publicada por vez primera en 1881, de Marcelino Menéndez Pelayo, catedrático español, principal estudioso y refundidor durante el XIX de la historia y la bibliografía literaria española e hispánica. Su hermano Enrique cuenta en su memoria que a los 12 años Marcelino no sólo sustituía a su padre en la cátedra de matemática y traducía sin diccionario Virgilio, sino que ya había leído y estudiado en lengua inglesa la voluminosa Historia de Inglaterra de Oliver Goldsmith. Matías de Velasco y Rojas, académico natural de La Habana, fue el primer traductor que vertió en 1872 parte de la producción lírica de Shakespeare al español en verso. Tras las traducciones de Jaime Clarke y de Guillermo Macpherson, el Romeo y Julieta del joven Marcelino Menéndez Pelayo fue la última traducción realizada directamente del original inglés en el siglo XIX. Al igual que en el resto de las obras de Shakespeare que trasladó al castellano, El mercader de Venecia, Otelo y Macbeth, todas ellas aparecidas en 1881, Menéndez y Pelayo emplearía la prosa. Gracias a la contribución generosa e impagable de personas como nuestro invitado de esta tarde, la cultura clásica pervive en los centros educativos no solo en España, sino en otros países de tradiciones o culturas distintas. Generaciones de mujeres y hombres han entregado su trabajo y su vida, lo digo porque es así, a hacer mejores a quienes han venido detrás de ellos, por medio de la enseñanza de unos valores que son la base de nuestra convivencia y nuestra civilización. Santiago Campomoreno, natural de Osuna, licenciado en Filología Clásica por la Universidad Hispalense y residente en la ciudad de Mérida desde hace bastantes años, aparte de ser una gran persona, es un hombre comprometido con su labor de docente, a través de la continua elaboración de herramientas y recursos didácticos, así como mediante la participación en innumerables proyectos innovadores de su materia. Al no dejar de aprender, es alguien que no ha dejado nunca de enseñarnos. Me cabe el honor de haber sido compañero suyo en las aulas, al igual que otros amigos y amigas que él menciona en su intervención y que tomaron el difícil pero apasionante camino de la enseñanza de las clásicas. Quiero ofrecer este testimonio como homenaje a quienes se dedican a la docencia, pero sobre todo a aquellas personas que con auténtica vocación humanística tomaron la senda de los estudios clásicos, siendo capaces de transmitir a su alumnado su propio amor por el latín y el griego, unas lenguas siempre vivas, por cuanto no dejan nunca de decirnos cosas nuevas. Buenas tardes, Santi. Es un auténtico placer tenerte aquí con nosotros en la estantería, amigo. Salve, amique. Ut vales, salvete, audientes. Ut valetis, quomodo vos habetis. Si vos familiaeque vuestrae valetis, bene est, ego valeo. Salutem pluriman audientibus forulorum. Buenas tardes, un saludo a los oyentes de la estantería. Nací en un pueblo de Sevilla, la antigua Urso, hoy Osuna, donde cuando solo tenía 12 años se originó mi amor por el Renacimiento, que por reflejo me llevó a amar Roma. Me recuerdo con 10 años recortando de los libros de texto ya inservibles de mis hermanos mayores las páginas dedicadas a estos periodos culturales. Con 16 años, influido por excelentes profesores, decidí serlo yo también, y no mucho más tarde que lo sería de latín. Al terminar en el instituto viajé a Italia con todos mis compañeros, así que soy licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla. De la promoción 84-89, donde tuve la suerte de coincidir con compañeros tan brillantes como Gemma Navarro, Regla Fernández, Miguel Ángel Vinagre, Miguel Ángel Rodríguez Matellanes, Antonio Maillo, Pilar Rodríguez, Mar Pozo, Agustín Montañés, Eduardo del Pino y un largo etcétera. No en vano fuimos la promoción más numerosa, lo que habla muy bien de la generación que nos dio clase en los institutos y del baby boom. Allí estaba igualmente una excelente persona y gran escritor, nuestro presentador, Tomás Sánchez Rubio. Creo que iniciar tales estudios fue eso que ya no se suele nombrar, vocación. La lengua y literatura griegas y romanas, cuyo estudio inicié en Osuna, han impregnado toda mi vida, que sería muy distinta sin Homero, Sófocles,
Plauto, Julio César, Cicerón o sobre todo Virgilio, por nombrar a mis favoritos. En ese mismo año en que terminamos, 1989, recibimos Carmen Grábalos y yo la beca Unión Latina para el Encuentro Internacional de Jóvenes Latinistas, lo que me llevó a Roma por segunda vez. Volvería una docena de veces, la última en 2014 con la que hoy es mi mujer y madre de mi hijo. Soy también graduado en Lengua y Literatura Italianas por la Sociedad Dante Alighieri, aunque tengo abandonado el italiano desde hace muchísimo tiempo. De tener vocación, es decir, de sentir la llamada de los clásicos, pasé a profesarlos. Luego se transformó en mi profesión. Desde 1990 resido en Mérida y ejerzo como magíster de latín y cultura clásica. Desde 2016 también didáscalos de griego. Tuve la suerte de aprobar las oposiciones a la primera y escoger esta ciudad, capital de Extremadura, como la ciudad en la que he desarrollado toda mi carrera. Vivo a menos de 100 metros del puente romano pequeño y del acueducto de los Milagros, y paso por debajo de este último cuando voy a mi instituto, el Albarregas. Cuando empecé había un grandísimo interés entre el alumnado por entender lo que les rodeaba. El cambio en estos años ha sido grande y grave, y nos han perjudicado las sucesivas reformas de las leyes educativas. Sin embargo, por suerte, por fortuna, siempre he tenido alumnos de latín y en los últimos 6 años de griego, a los que les gusta saber más de la ciudad en la que viven y del mundo clásico. Estar aquí me ha permitido coordinar un proyecto europeo, Omnes Viae, para conocer el alcance de las calzadas romanas con Portugal, Rumanía y Grecia. De Atenas he vuelto hace apenas una semana. A pesar de los pesares, Mérida sigue siendo un gran centro cultural dedicado al mundo romano. Aquí hemos celebrado durante 3 años consecutivos las Jornadas Nacionales de Cultura Clásica, y el Consorcio de la Ciudad Monumental y el Museo Nacional de Arte Romano son 2 centros de irradiación de la cultura clásica. Milito en 2 asociaciones que las apoyan, Mecenas y Amigos del Museo. Al frente de este tenemos a una de las mayores expertas del mundo en la imagen de Roma, Trinidad Nogales Basarrate, y en él podemos encontrarnos con las figuras a quienes cantó Virgilio, Eneas con Anquises y Ascanio Iulo. Contamos además con varias asociaciones recreacionistas, la más importante Ara Concordiae, presidida por un buen profesor de latín, Abel Morcillo. El amor por las clásicas ha marcado estos más de 30 años, no solo en mi centro, también en otras responsabilidades. Como miembro del grupo de software educativo extremeño con el que participé en la creación del portal educativo extremeño y como redactor del catálogo de la taxonomía de ciencias sociales para el Tesauro Europeo, y desde 2006 a 2016, años que empleé en la asesoría de cultura clásica del Centro de Profesores y de Recursos de Mérida, desde la cual hice todo lo que estaba a mi alcance para favorecer nuestras materias. Colaborando con Diccio Griego, un diccionario de griego en la red, con Latinus, de latín, con la Sociedad de Estudios Clásicos o con culturaclásica.com. El amor por la antigüedad clásica y su defensa ha sido la motivación de esta larga carrera, como redactor del currículum extremeño de las asignaturas de cultura clásica y latín en las anteriores legislaturas, como ponente en cursos y congresos, entroncado siempre con las clásicas, abordando especialmente contenidos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación en el aula. Como organizador y colaborador en un gran número de actividades de formación de este área, como autor de libros y artículos, así emérita una iniciación a la cultura clásica. Como fundador, junto a otros compañeros, Carlos Cabanillas, del Circulus Latinus Lusitanus, en el que hasta hace 2 años nos reuníamos mensualmente, alternando Mérida y Cáceres para departir el latín. Como vocal de la Sociedad de Estudios Clásicos en Extremadura, como miembro de la Sociedad Científica de Mérida y en especial de la Asociación Cultura Clásica, a la que me unen intensos lazos de amistad y con la que he colaborado activamente en la organización de jornadas, como las ya nombradas, cursos, esto os sorprenderá, como Caelum, Cursus Aestivus Latinitatis Vivae Matritensis, que se celebra en Madrid en agosto durante una semana íntegramente en latín, o Uranos, igualmente, pero en griego antiguo, y concursos, valga Hermes, de vídeo dedicado a Juan y Santa Isabel, un gran defensor del mundo clásico ya desaparecido.
También dedicándome a estos menesteres he tenido la fortuna de alcanzar junto a grandes compañeros el accesit del Premio Internacional Genio Protector de la Colonia de la Fundación de Estudios Romanos y el Premio Nacional Simo Educación 2013 al mejor recurso digital de creación propia. La suerte ha hecho que se cruzaran en mi vida magníficos camaradas a quienes no merezco ni nombrar, que han entregado sus vidas a esta profesión y escrito páginas indelebles para secundar nuestras asignaturas. Antonio González Amador, Emilio Canales, Antonio Cantudo, Ana Mayor, Ana Obando, Juan Santa Isabel, Mario Díaz, César Martínez Sotodosos, Merchu Ovejas, Santi Carbonell, José Carlos García de Paredes, María Luisa Aguilar, Jorge Tárrega, Emilio del Río, María Luisa Arto Trujillo, Joaquín Villalba, Luigi Miraglia, Roberto Carfañi, Alexis Helmer. Como puede verse, soy un enamorado del mundo clásico. En su defensa hemos hablado allá donde hemos ido, promocionando todas las iniciativas que estaban a nuestro alcance. La última cruzada es promover la plataforma Escuela con Clásicos, dirigida por Jesús Torres y Manuel Cirera, que ayuda a conocer el estado de estas materias en España y a defender a su profesorado. El pronóstico no es alentador en absoluto. Creo que no está todo perdido, aunque oigamos que siguen intentando clavar puntilla a puntilla la tapa de nuestro féretro. Se siguen escribiendo magníficos libros, como los de los citados autores, para renovar el conocimiento del mundo clásico. Latin Lovers, A Greek Boy at Home, Alexandros, Mitológica, Diálogoi, Acenatse en sus nuevas versiones, Guía Latina, aparecido hace menos de un mes, Nova Exercitia, proyectos como Dicio Griego, con Latinus, el concurso Hermes, el concurso Odisea, al que se presentan todos los años mis alumnos, las Olimpiadas de Lenguas Clásicas, que aquí en Extremadura será la semana que viene, el Collegium Latinitatis de Valencia, los Círculi como el nuestro, los cursos Caelum y Uranos, ya nombrados, las jornadas Novae Viae de nuevas metodologías, las recientes promociones de filólogos mucho mejor preparados que nosotros gracias al método Herbert y a la Academia Vivarium Novum. Nos hablan de un posible futuro si nos dejan. Y quizás sea esto lo más importante, si nos dejan. Si nos lo permiten, podremos hacer llegar el sonido de las lenguas clásicas a los jóvenes estudiantes. Si nos dan tiempo, seremos capaces de acercar la belleza de aquellos siglos a nuevas promociones de alumnos. Si hay oportunidad, harán suyos estos conocimientos. Quiero creer que toda esta riqueza no puede morir con nosotros. He señalado que Virgilio es quizás mi autor favorito. Por ello me despido con un verso del libro quinto que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Possunt quia posse videntur. Pueden porque creen que pueden. Curate ut gualeatis, odie magis quam unquam. Un saludo, oyentes de la estantería. Muchísimas gracias, querido Tomás. Hoy querría tratar en el espacio desde la raíz el origen de alguna expresión habitual en nuestro rico idioma y de cuya génesis, a pesar de su uso continuado, hemos perdido conciencia actualmente. Empezaremos por meter la pata, una de esas frases hechas de uso muy común tanto antes como ahora. Su origen etimológico nos guarda una pequeña sorpresa, debido a que la mayoría de nosotros estábamos convencidos de que la pata a la que se refiere la expresión era la extremidad de un animal. Sin embargo, no es así. El protagonista del dicho es nada más y nada menos que el mismísimo demonio. En su origen, la expresión era literalmente mentar a pateta. Pateta es término que en la RAE tiene dos significados dentro del ámbito coloquial. La primera es el significado de diablo, príncipe de los ángeles revelados, apareciendo en expresiones antiguas como ya se lo llevó pateta o no lo hiciera pateta. Por otra parte, tiene también el significado de persona que tiene un defecto en los pies o en las piernas, de ahí que se utilice como sinónimo de cojo o torcido. Tales definiciones podrían relacionarse fácilmente, y me viene a la cabeza la obra del 17, El diablo cojuelo, de Luis Vélez de Guevara. Este diablillo cojo que aparece en la novela era un personaje legendario de la mitología castellana.
Se decía que se trataba del demonio más travieso del infierno. Era tan diablillo que fue el primer ángel caído, el primero que cayó desde el cielo al infierno. Y claro, cuando todos los demás diablos fueron cayendo, aterrizarían sobre él, aplastándolo y dejándolo tullido para siempre. Recordemos que Vélez de Guevara situó la acción de su novela en la torre de la desaparecida iglesia de San Salvador de Madrid. La torre era tan alta que la llamaban la Atalaya de la Villa. Por otra parte, el protagonista era don Cleofás Leandro Pérez Zamullo, un estudiante que saca al pequeño diablo en cuestión de la redoma en la que un mago lo había encerrado. Otra conocida expresión es la de tener la mosca detrás de la oreja, que vendría a indicarnos el acto de estar alerta, atentos o expectantes ante alguna situación especial. Al igual que la anterior frase, muchos son los que daban por seguro que la mosca del dicho algo tenía que ver con el reino animal, pero no es así, sino que se trata de una mecha, llamada también llave de chispa, con la que antiguamente se encendía el arcabuz, arma de fuego anterior al mosquete, para hacerlo disparar. El soldado portador de dicha arma, también conocido como mosquetero, se colocaba la mecha sobre la oreja, del mismo modo que tiempo algunos llevaban un lápiz o un cigarrillo, y se mantenía alerta y preparado ante un posible ataque. En caso de necesidad, solo tenía que echar rápidamente mano de ella, encender el arma y dispararla. ¿Alguna vez os han mandado a freír espárragos? Y si es así, ¿lo habéis acabado haciendo? La expresión anda o vete a freír espárragos aparece en documentos del siglo XIX como forma de evitar a una persona molesta. Por entonces se usaba en oposición todavía al proverbio latino quitius quan asparagi quantur, en lo que tardan en cocerse los espárragos, para mantener a alguien ocupado el mayor tiempo posible. Dado que la cocción de los espárragos exige poco tiempo, la mejor manera de mantener a alguien entretenido no es que los cueza, sino que los fría. La expresión andar como Pedro por su casa no se refiere a otro que a Pedro I de Aragón, que tras conquistar Huesca en el siglo XI, decidió pasearse por esta ciudad como si fuese de allí de toda la vida. La expresión al principio era pasear como Pedro por Huesca, pero pronto cambiaría a la que hoy conocemos. Por otro lado, el origen de se armó la marimorena se remontaría al siglo XVI y concretamente al Madrid de los Austrias. En esa época había en Madrid una taberna regentada por el matrimonio formado por Alonso de Zayas y María Morena, más conocida como Mari Morena o Mari la Morena. Este local saltaría a la fama a raíz de un proceso judicial que se abrió en 1579 por una pelea que se produjo en la taberna después de que sus propietarios se negaran a servir su mejor vino a un grupo de soldados. Esta negativa fue el origen de una espectacular trifulca en la que supuestamente Mari Morena fue la que repartiría más leña. La siguiente expresión es aquella de estar en Babia. Y es que los reyes de León acostumbraban a descansar en este municipio, donde se acercaban para practicar la caza, la pesca y escapar de las intrigas de la corte. Babia es una comarca situada en el norte del Reino de León, limitando con Asturias al norte, al oeste con Laciana, al este con Asturias y Luna y al sur con Luna y Omaña. La totalidad de la comarca forma parte del espacio natural del Valle de San Emiliano. Cuentan que concretamente el rey leonés Alfonso IX, una vez que decidió no participar en la batalla de la Nava de Tolosa de julio de 1212 junto al resto de los reyes cristianos peninsulares contra los musulmanes, decidió quedarse descansando y cazando en la preciosa comarca de Babia, al norte de su reino. En cuanto a aquella expresión que dice, o que utilizamos nosotros con frecuencia, ¿no?, que dice que se le ve el plumero a alguien, y que la utilizamos cuando descubrimos las intenciones ocultas de alguna persona,
Parece que su origen estaría estrechamente relacionado con la política y concretamente con los liberales de principios del siglo XIX. Tras sellarse en 1812 la Constitución de Cádiz, conocida popularmente como la Pepa, se constituiría la Milicia Nacional, cuyos miembros defenderían ideas progresistas vistiendo un gorro con un penacho de pluma que los hacía visibles desde la lejanía. ¿Alguna vez habéis escuchado que la ocasión la pintan calva? El dicho, como sabréis muchos de vosotros, tiene su origen en una antigua diosa romana llamada Ocasión, y que era representada como una hermosa mujer colocada sobre una rueda, con alas en la espalda o los pies. La parte frontal tenía abundante pelo, pero en la zona posterior era calva. Con este simbolismo se pretendía reflejar que las oportunidades pasan de forma rápida, de manera que nos tenemos que agarrar a ellas desde un primer momento. Por último, veremos de dónde provendría meterse en camisa de 11 varas. Durante la Edad Media, los lienzos con que se manufacturaba la ropa se medían en varas, una unidad que equivaldría a unos 85 centímetros. Una tela de 11 varas, poco más de 9 metros, se percibía como muy larga, de tal modo que meterse en camisa de 11 varas figuraba vestir una prenda exageradamente holgada. Indudablemente, de forma metafórica, hacía referencia a algo que a una persona le queda absolutamente grande. Parece además que la ceremonia de adopción que se celebraba en Castilla durante la Edad Media consistía en simular un parto introduciendo la cabeza del niño adoptado por una manga muy ancha de una camisa. Y no me gustaría irme sin hablaros de esa conocida expresión de montar un pollo. ¿Cuál sería la explicación? Durante el siglo XIX se hicieron muy populares unas tribunas portátiles conocidas como pollo, con Y, que algunos oradores utilizaban para lanzar consignas políticas y organizar de ese modo debates. A partir de entonces, cuando dos personas entablaban una discusión, solía decirse que montaban un pollo o una tribuna. Actualmente, lo curioso es que el diccionario de la RAE admite la utilización de la palabra pollo con L para esta conocida locución. Una semana más se encuentra con todos nosotros en el rincón de las historias nuestro relatista de cabecera, José Manuel Martínez. Hoy nos trae un cuento titulado La nota única, escrito originariamente en francés por el autor. Es un relato que trata del vértigo que a veces produce la relación entre las personas. Como ocurre con las historias de José Manuel, esta tampoco dejará indiferentes, os lo aseguro. El siguiente microrrelato, escrito hace ya 10 años, lo dedico ahora a Mes Amis Magnifiques. Fue escrito originalmente en francés. Voy a leer primero el texto en este idioma y después leeré su traducción al español. La seule note. En attendant, il écrivait, il sentait comment la fadeur croissait. Il connaissait la destinataire, ou plutôt, il l'a connue dans un autre temps, dans une autre vie déjà. Il connaissait même son adresse actuelle, mais il ne connaissait pas ce qu'il devrait lui écrire, ni comment elle les comprendrait, même si elle arriverait à le lire. Une lettre longue, après tant de temps d'absence réitérée, c'était impossible. Une petite note serait mieux, sa note unique. Il a senti les vertiges dans l'estomac, dans la gorge, plus tard aussi dans la nuque. Contemplait la possibilité de virer sa tête pour découvrir que les sentiers parcourus avaient disparu après son dernier pas, qu'une trace n'avait jamais été si éphémère.
il a décidé de ne pas tourner le regard, de ne pas s'éveiller. En fin de compte, jamais il n'avait rien partagé. C'était le sujet, qu'ils n'avaient jamais rien partagé. Seulement cette note que maintenant il voulait écrire et qu'elle devrait lire. Il a marmotté. C'est le temps qui passe. Le vertige a fini pour lui assombrer les yeux. Victorieusement, comme de la nuit une lumière légère, ce qu'il avait toujours voulu lui dire a surgi. Alors, en griffant les papiers, il a écrit « Il arrive ». La nota única. Mientras escribía sentía cómo le subía la desazón. Conocía a la destinataria, o más bien la conoció en otro tiempo, en otra vida ya. Conocía incluso su actual dirección, pero ni sabría lo que tendría que escribirle, ni cómo lo entendería ella, ni siquiera si llegaría a leerlo. Una carta larga, después de tanto tiempo de ausencias reiteradas, era imposible. Una nota sería lo mejor. Su nota única. Sintió el vértigo en el estómago, en la garganta, más tarde también en la nuca. Contemplar la posibilidad de girar la cabeza para descubrir que el camino andado habría desaparecido tras la última pisada, que nunca una huella había sido tan efímera. Decidió no volver la mirada, no recordar. Al fin y al cabo nunca compartieron nada. Ese era el asunto, que nunca habían compartido nada. Solo esta nota que ahora quería escribir y que ella debería leer. Musitó. El tiempo. El vértigo acabó por nublarle los ojos. Victoriosamente surgió como de la noche una leve luz, lo que siempre había querido decirle. Entonces escribió: sucede. Es un placer para mí presentaros, amigas y amigos, a nuestro siguiente invitado esta tarde en la estantería. Se trata del escritor Sergio Rufo Benavente, quien une a su profesión de psicólogo clínico el ser un más que notable intérprete y compositor de piano y guitarra, así como un creador polifacético e incansable desde el punto de vista literario. Autor de muy diversos registros, estuvo acompañándonos hace poco más de un año en la estantería para hablarnos de sus obras y sus proyectos. Hoy vuelve para tratar un campo que conoce a fondo y donde se siente especialmente cómodo, la poesía tradicional japonesa, género en el que ha tenido, por otra parte, un amplio reconocimiento como creador. Bienvenido, Sergio. Enhorabuena también por ese nuevo libro, Luz Perpetua, que pronto será publicado y que tanto buenos ratos nos proporcionará a todos nosotros. Muchas gracias por venir de nuevo a la estantería. Muy buenas noches a todos los oyentes de este maravilloso programa de radio y plataforma cultural que es La Estantería, y por supuesto a su director Tomás Sánchez, amigo y colaborador, por permitirme volver a compartir con todos vosotros este espacio en el que él pues me concede plena libertad para hablar de uno de mis temas predilectos, que es el haiku tradicional japonés. También me gustaría aprovechar para agradecerle públicamente la dedicación y el trabajo que durante las últimas semanas ha tenido a bien prestarme para la revisión y el prólogo del que será mi siguiente poemario, que se titulará Luz Perpetua, que no tendrá nada que ver con la poesía tradicional japonesa y que espero poder presentar aquí en otras plataformas y que sea del agrado del público. En lo que concierne al tema de hoy,
sí quería hacer un par de aclaraciones, y es que al ser la segunda intervención que hago en el programa, y al haber dedicado la primera al hacer un esbozo de las líneas generales o de las características más salientes que el haiku tradicional japonés pues tiene o son más llamativas para personas o bien que no conozcan este estilo o incluso para personas que lo conozcan pero se quieran acercar un poco más a él, en esta segunda intervención, pues pasando de manera sucinta por estos aspectos y remitiendo a los oyentes que les interese al programa correspondiente, bueno, pues voy a aprovechar para hacer algunas reflexiones personales sobre algunos aspectos particulares, en concreto con diferencias notables con respecto a la poesía occidental o poesía a la que estamos más habituados en nuestro ámbito cultural, y también a recitar algunos haikus de producción propia que formarán parte de una futura obra que aún no tiene fecha de publicación, pero que está en revisión actualmente. Entonces espero que sea del agrado de todos vosotros. Comenzar diciendo muy sucintamente que ante la pregunta que nos suelen hacer a las personas que decimos esta cosa tan rara, ¿no?, de que nos gusta el haiku, o de que escribimos haiku, o nos definimos como haijines o haikistas, que es la palabra que se utiliza para definir a la persona que cultiva este estilo, pues la respuesta que tenemos que dar, que sin ser incierta, pues se queda bastante corta, ya que hay libros monográficos, artículos y discusión entre los expertos y los eruditos de este tema, pues que se trata de un poema tradicional japonés, cuya trayectoria es muy larga y muy antigua, pero que adquiere su forma actual de la mano del que está considerado como el primer y más grande haijin hasta ahora no superado de todos los tiempos, que fue Matsuo Basho, monje zen, que llevó otros estilos poéticos anteriores muy similares en cuanto a la métrica y a la brevedad y a la temática a otro nivel, ¿vale? En esto influyó, por supuesto, su condición de monje zen, el entorno sociocultural en el que esto ocurrió, que fue el Japón del siglo VII, todavía con una fuerte influencia del taoísmo tardío, que venía de China, y su influencia sobre el mismo budismo zen, del cual este hombre era practicante, y bueno, pues ciertas ansias de renovación literaria que en obras especializadas pues pueden profundizarse más. ¿Qué es lo primero que llama la atención de un haiku? Bueno, porque es un poema breve, consistente en una sola estrofa de 3 versos, cuya métrica estándar es de 5, 7 y 5 versos respectivamente. Digo métrica estándar porque se admiten que haya variaciones en esta métrica siempre y cuando el total de sílabas sea de 17, con sílabas tendríamos que matizar que, siendo sílaba un concepto occidental, lo más aproximado en el idioma japonés serían golpes de voz u onjis, que se les llamaría, ¿vale? En cuanto a la temática, el haiku tradicional japonés, aunque posteriormente y con el desarrollo del estilo se ha abierto un abanico muchísimo más amplio de temas, pudiéndose identificar diferentes estilos como el haiku de lo trágico, el haiku feísta, el haiku descriptivo, el haiku que tiene que ver con lo humano, que ya adquiere incluso otro nombre, que en este caso sería el senryu. El principal motivo u objeto poético del haiku es la naturaleza, el asombro del poeta o del haijin o haikista ante la contemplación de la naturaleza, la sorpresa ante la contemplación de la naturaleza. Como se puede observar, esta idea es una idea que tiene un fuerte sabor taoísta y un fuerte sabor zen. El acento zen de esto
tiene que ver con la insistencia en la vivencia intensa del momento presente. El haiku no es un estilo de poesía reflexiva, intimista, compleja como por ciertos estilos occidentales, sino que trata de ser todo lo contrario. Trata de ser una poesía de la inmediatez y un medio por el que trasladar una experiencia inmediata de asombro de la manera más libre de condicionamientos personales, de particularismo y de rasgos de carácter y de estilo del poeta. Otro rasgo distintivo del haiku es el uso del kigo o referencia estacional, que sirve para situar el haiku dentro de un periodo estacional concreto. Esto, pues hay consenso en que quizá la intencionalidad que persigue es la de dar esta impresión de circularidad del tiempo, de ciclicidad del tiempo, que era propia de la mentalidad primero taoísta y después japonesa en la que se desarrolló este estilo. Sí quisiera remarcar, para entender mejor esto, diferencias o algunas reflexiones acerca de las diferencias entre la poesía occidental que nosotros tenemos más a mano y el espíritu del haiku. En primer lugar, y hablando pues de la poesía al uso, con al uso quiero decir la que es propia de nuestra cultura, pues distinguiendo entre dos aspectos: lo primero, en cómo se encara la búsqueda de lo estético, y lo segundo, en qué recae el protagonismo de los poemas. Pues comentar que mientras que en la poesía occidental, desde Walt Whitman pasando por Góngora o Gustavo Adolfo Bécquer, podría defenderse que la búsqueda de la estética o de la creación de belleza o de la recreación de belleza en el poema estriba en la manera en la que el poeta, que es una parte activa en el texto, ¿no?, pues responde de una manera escrita con una intencionalidad artística a una intuición o a un sentimiento o de belleza ante una realidad que experimenta y le conmueve. Y para ello pues utiliza una serie de recursos literarios más o menos estrictos, más o menos estipulados, y se busca la belleza a través de la profundidad con la que la persona pues lo consigue, la adecuación o no de estos recursos estilísticos, el estilo personal, particular, singular de esta persona a la hora de escribirlo. Y esto pues lleva a la consecuencia de que el protagonismo en la poesía occidental pues recaiga en el yo poético. La realidad que nos presenta la poesía occidental es más bien una interpretación muy personal, muy bellamente ornamentada de este yo poético, a colación de un impacto externo de algo que conmueva al poeta. Y esto pues el poeta lo convierte en arte, ¿no? Una manera de expresar su sensibilidad a través de su estilo personal, que provoca pues resonancia en otra persona que lo lee, incluso pues formas diferentes de ver las cosas y de enlazar ideas, ¿no?, con esta plasticidad que tiene el lenguaje poético. Sin embargo, en el haiku se busca otro camino completamente diferente. La estética en el haiku se entiende o se trata de que no sea una estética o una belleza que el haijin cree o que el haijin fabrique con su buen hacer literario, poético, etcétera, sino una belleza que el haijin sea capaz de trasladar al oyente de una manera directa, inmediata. Inmediata quiere decir sin la mediación de su persona. Esto responde o se entiende en un contexto filosófico religioso, donde predomina la idea del budismo zen con su herencia taoísta,
de la insistencia en la no dualidad sujeto-objeto y en la difusión del yo con el flujo de la experiencia, con lo que está ocurriendo, en la no división cartesiana que tenemos nosotros por cultura entre sujeto y objeto. A este estado, que recibe muchos nombres en muchas tradiciones y que tiene un carácter, bueno, pues que puede llamársele propiamente pues espiritual, en el haiku se le llama aware. El aware es cuando una persona pues tiene una intuición, una captación directa de la realidad, ¿no? Y entonces observa un aspecto muy concreto. El haiku tiene como particularidad que es algo concreto, no habla de abstracciones. De hecho, en algunas definiciones del haiku se lo llega a definir como un micropoema sensorial. Esto quiere decir que, siendo la búsqueda de la belleza más un trasladarla que un recrearla, pues se exige una disciplina de una disolución o un dejar aparte el yo poético para que el protagonismo del poema quede en la medida de lo posible lo más libre de personalismo. Trata de que el poeta desaparezca en el poema y que el poema adquiera toda su fuerza en ausencia de un yo que está presupuesto pero que no está presente en el poema. ¿De acuerdo? Por no extenderme más y en futuras ocasiones pues hablaré sobre controversias, ¿no? Sobre si este aspecto espiritual del zen, del haiku es algo característico del zen o no. Hay división entre diferentes expertos en haiku en lengua castellana. Pues recomendar dos obras fundamentales. La primera de ellas se llama Aware y es de Vicente Aya, donde se da una visión del haiku que, sin dejar de ser rigurosa, pues no es muy académica y sí es una introducción que a mí me parece genial al mundo del haiku para quien esté interesado, y otra mucho más erudita, que de hecho es una extensión de una tesis doctoral, que ya es un clásico en lengua castellana, que se titula El haiku japonés, historia y traducción, de Fernando Rodríguez Izquierdo. Estas dos obras en castellano son la base para entender o comenzar a entender el haiku tradicional japonés, ¿de acuerdo? Sí rescatar, antes de empezar a recitar brevemente algunos poemas, una idea bellísima que para mí fue fundamental, de este gran orientalista y esta gran personalidad e introductor de la cosmovisión oriental en nuestro entorno, que fue Ramiro Calle, en su obra ya muy antigua titulada Zen y artes marciales japonesas, en la que él reflexionaba y decía, bueno, pues un artista, ¿no? o un arquero, o alguien que se aplique a alguna disciplina, en Occidente se entiende como que la persona está desarrollando una habilidad, ¿no? El montar a caballo, el tirar con arco, entonces se perfecciona la habilidad a través de la práctica. En una mentalidad japonesa, concretamente zen, se han utilizado, con propósitos de expansión de la conciencia o de buscar este estado de despertar, de inmediatez, el uso de la disciplina no tanto como un perfeccionamiento de la misma, sino como una manera de trabajar la propia atención a través de la disciplina. Ramiro Calle pone el ejemplo del tiro con arco, ¿no? O sea, es el arco el que disciplina al arquero, en el sentido de que el saber tirar bien con arco, ¿no? Y tener puntería, pues requiere de una transformación interior, en el sentido de una disciplina de la atención, del estar, del ser, de la vivencia del momento, y esto es totalmente aplicable al haiku. De hecho, existe un libro que Vicente Aya escribió en colaboración con Akiko Yamada, que se llama Haiku-do, el haiku como camino espiritual, que habla de esto, ¿no? Entonces, sí concluir, antes de comenzar a recitar brevemente, que el haiku es o puede entenderse
como un camino de perfeccionamiento interior, aparte de ser un estilo poético, y eso es lo que, en mi opinión y la de muchos, lo convierte en una disciplina completamente fascinante. Espero que haya sido nutritivo esta exposición que he tratado de hacer de manera más o menos ordenada, y paso a recitar pues una serie de haikus propios que serán incluidos pues en este próximo poemario. Os invito a que esta mente analítica de la que estamos hablando pues la apaguéis un poquito, le bajéis el volumen y os dejéis invadir pues por la sensorialidad de este haiku. Así que procedo a recitarlo. A ras del suelo, juegos de mariposas recién nacidas. Tarde nubosa, remolinos de flores sobre el asfalto. Es dentro o fuera que se escucha el cantar de tantos grillos. Tras el regado, el sonido de las alas de una libélula. Tiempo de siega, entre el calor descansos de agua y de sombra. En la quietud de un hostal apartado, brillo de estrellas. Banco de carpas, reflejos de luna llena cruzando el lago. El viento agita las alas de la mariposa en el naranjo. Frío y granizo, un alto en el camino hacia la ermita. Señor Antonio, innumerables veces me habéis reprendido en el puente de Rialto por mis préstamos y usuras, y siempre lo he llevado con paciencia y he doblado la cabeza, porque ya se sabe que el sufrimiento es virtud de nuestro linaje. Me has llamado infiel y perro, y todo esto solo por tu capricho y porque saco el jugo a mi hacienda, como es mi derecho. Ahora me necesitas, y vienes diciendo, Shylock, dame dineros. Y esto me lo dice quien derramó su saliva en mi barba, quien me empujó con el pie como un perro vagabundo que entra en casa extraña. ¿Y yo qué debería responderte ahora? No, un perro cómo ha de tener hacienda ni dinero, cómo ha de poder prestar 3.000 ducados. O te diré en actitud humilde y con voz de siervo, Señor, ayer te plugo escupirme al rostro, hoy día me diste un puntapié y me llamaste perro, y ahora, en pago de todas estas cortesías, te voy a prestar dinero. Como es costumbre en el programa, nos gusta enlazar el comienzo con el final, y de este modo he querido acabar la estantería de hoy con un fragmento del Mercader de Venecia, traducido igualmente por Marcelino Menéndez Pelayo en 1881. El Mercader de Venecia es una obra teatral escrita por William Shakespeare entre los años 1596 y 1598, que no se publicaría hasta 1600. Se considera como su principal fuente la primera historia del cuarto día de Il Pecorone, una colección de historias de Giovanni Fiorentino. Bassanio, un veneciano que pertenece a la nobleza pero que es pobre, le pide a su mejor amigo Antonio, un rico mercader, que le preste 3.000 ducados, los cuales le permitan enamorar a la rica heredera Porcia. Antonio, que tiene todo el caudal empleado en sus barcos en el extranjero, decide pedirle prestada la suma a Shylock, un usurero judío. Shylock acepta prestar el dinero con la condición de que si la suma no es devuelta en la fecha indicada, Antonio tendrá que dar 1 libra de su propia carne de la parte del cuerpo que Shylock disponga. Se trata concretamente el fragmento escogido de la escena tercera del acto primero. La acción tiene lugar en la plaza de Venecia. Aparecen Bassanio, Antonio, que es el mercader de Venecia, y Shylock.
En el pasaje es este último quien habla. Amigo, amiga, volveremos a encontrarnos muy pronto en la estantería de Radio Proverso, la radio que es cultura. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Os merecéis lo mejor. Disfrutad de esta primavera infinita.